quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a este su espacio de clases de radio y televisión. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Es importante que te recuerde que continúes manteniendo el distanciamiento físico, el lavado continuo de las manos y el uso del cubrebocas. Antes de empezar, es bueno de que recapitulemos el contenido que vimos en la clase anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior conocimos sobre la contaminación y sus diferentes tipos, dentro de los que cabe mencionar la contaminación del agua, la acústica, la visual y la de los suelos.
Finalmente, te propusimos acciones tendentes a conservar el medio ambiente. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante, el cual se llama clima y cambio climático. Veamos. Jóvenes, al finalizar esta clase serán capaces de proponer acciones tendentes a conservar el medio ambiente natural y los recursos naturales de tu entorno a nivel local y regional. En esta unidad estarán haciendo el cálculo del presupuesto de una obra. Veamos de qué trata. Se espera que al finalizar este proyecto sea capaz de buscar la información necesaria para conformar la creación de un zoológico y ponerle valor monetario a esa tarea. También se espera que puedas hacer exploraciones para relacionarte con la experiencia de meteorólogos y zoólogos. Por lo tanto, será necesario desarrollar habilidades tales como la de la construcción de maquetas, manejo del clima y dominio de las especies animales. Para hacerlo, aplicarás conceptos climatológicos como es el tipo de climas, que permite seleccionar la fauna que estará en exhibición, también los tipos de ecosistemas a crear. Esto te servirá para colocar cada especie en el hábitat que se necesita para su supervivencia. Ahora, conociendo el proyecto que realizarás, vamos a definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar constituidas por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad, temperatura y vientos que ocurren en esa región o lugar determinado. Veamos. Los valores para determinar el clima de una región son obtenidos a partir de informaciones meteorológicas registradas durante un largo periodo de tiempo. Cabe señalar que no es lo mismo tiempo que clima. El clima de Santo Domingo, por ejemplo, ya está establecido por los factores antes señalados. Se sabe que es tropical, que generalmente hace calor durante casi todo el año. En cambio, el estado del tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, para la cual se toma en cuenta la temperatura, la presión, el viento, la radiación solar, humedad y la precipitación. Por ejemplo, la temperatura máxima de ayer en Barahona fue de 31 grados Celsius. Una vez definido lo que es el clima, ahora es momento de ver los diferentes tipos de climas. Veamos. El estudio del clima no se trata de una ciencia exacta. Existen circunstancias que influyen directamente en el cuál será el estado del clima en una región. En términos generales, podemos decir que existen tres tipos de climas. Está el clima cálido, el clima templado y el clima polar. En el siguiente video vamos a ver en qué consiste cada uno. Veamos. Hoy vengo a hablaros sobre el clima. El clima y el tiempo atmosférico están estrechamente relacionados, pero son conceptos diferentes. ¿Sabes la diferencia? El tiempo es la situación atmosférica que ocurre en un momento concreto y en un lugar determinado. Mira por la ventana. ¿Qué tiempo hace ahora? ¿Frío o calor? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Hace viento? Muy bien, estás observando el tiempo atmosférico. En cambio, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, en los bosques de Centroamérica predomina el clima tropical, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos, varíen de un lugar a otro. ¿Sabías que existen diferentes tipos de climas en la Tierra? Hay una gran variedad, y cada uno tiene sus características propias. Podríamos dividirlos en climas cálidos, templados y fríos. Vamos a conocer alguno de ellos.
El clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico son climas cálidos. El clima ecuatorial se localiza en los países cercanos al Ecuador. Se caracteriza por ser cálido y húmedo debido a que las precipitaciones son abundantes. Las temperaturas son suaves y oscilan alrededor de los 25 grados. El clima tropical es característico de las zonas situadas entre los trópicos. Es cálido, húmedo y muy lluvioso en verano. El clima desértico se localiza en lugares como el desierto del Sáhara, el desierto arábigo, el suroeste de Estados Unidos o una gran parte de Australia. Se caracteriza por ser muy caluroso y seco. Las precipitaciones son muy escasas. El clima mediterráneo, el clima oceánico y el clima continental son climas templados. El clima mediterráneo es propio de la costa mediterránea y algunas zonas de su interior. Las temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones no son abundantes. En los meses de verano apenas llueve. El clima oceánico es característico de las zonas cercanas al Océano Atlántico y del centro de Europa. Las temperaturas en verano son suaves. Las precipitaciones son abundantes y se producen en todas las estaciones. El clima continental es característico de las zonas del este de Europa. Las temperaturas son altas en verano y muy bajas en invierno. Las precipitaciones se concentran en verano. El clima polar y el clima de alta montaña son climas fríos. El clima polar se localiza en lugares como el norte de Europa, Norteamérica, Rusia, el Polo Norte o la Antártida. Se caracteriza por ser el más frío de la Tierra. Las temperaturas oscilan entre los 50 grados bajo cero en invierno y los 10 grados en verano. Las precipitaciones son escasas. El clima de alta montaña se encuentra en las cimas más elevadas de las montañas. Las temperaturas son muy bajas en invierno y moderadas en verano. Las precipitaciones son abundantes. En los últimos siglos, el clima de la Tierra ha cambiado como consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura del planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Chicos, resumiendo sobre los tipos de climas, podemos decir los tres más importantes. Tenemos el clima cálido, como el de nuestro país, que se caracteriza por temperaturas súper elevadas, es decir, hace mucho calor. También el clima templado, que por lo general las temperaturas son moderadas, inclinándose más hacia temperaturas frías en ciertas épocas del año, es decir, en invierno. Y finalmente está el clima polar. En este clima predomina el frío. Las temperaturas durante los meses del año más fríos se pueden encontrar entre los menos 10 grados centígrados, es decir, una congelación total. Conociendo los tipos de clima, ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde encontraríamos un oso polar? Un oso polar es fácil de encontrar en el Polo Norte o en el sitio donde el clima es súper congelante. Es poco probable que hayas respondido en una zona desértica o en el trópico. Ahora te cuento por qué no existen osos polares en la región que tienen un clima como el de nuestro país, es decir, tropical. ¿Por qué es así? Los osos polares necesitan ciertas condiciones para poder vivir, gracias a la constitución y función de su cuerpo. Estas condiciones solo se encuentran en ciertos lugares. El grueso pelaje que ayuda a los osos polares a sobrevivir en el frío, por ejemplo, sería inútil o incluso dañino en un clima caluroso como el nuestro. La siguiente es una regla general de la ecología. Cada especie solo se encuentra en un cierto grupo de hábitats de los muchos que existen en la Tierra. La región que ocupa una especie es su distribución. Algunos organismos tienen una distribución más amplia que otros, pero ninguna especie se encuentra en todas partes. La razón es que las distintas especies tienen diferentes necesidades, así como distintos antecedentes de dispersión. Chicos, este enunciado de la ecología nos explica el por qué especies endémicas y nativas de nuestro país, como es el caso de la iguana, no puede habitar en países árticos o de mucho frío,
ya que no cuentan con la capacidad física para soportar el frío. Ahora vamos a resumir. Cada especie tiene una distribución única, es decir, un conjunto de lugares donde se puede encontrar a los miembros de esa especie en la Tierra. La distribución de una especie depende de las condiciones bióticas vivas y las abióticas no vivas que necesita para sobrevivir, además de la geografía. Finalmente, la distribución de una especie y la distribución de los biomas o tipos de ecosistemas están determinados por el clima. Chicos, conociendo todo lo relacionado al clima, ahora veamos el mal que afecta al mundo, el cual lleva por nombre cambio climático. ¿En qué consiste el cambio climático? Como su nombre lo indica, el cambio climático no es más que la variación en el clima en una determinada región y se define como el cambio de clima provocado directa o indirectamente por actividades humanas, las cuales alteran la composición de la atmósfera mundial y que, sumadas a la variación del clima, observadas y comparadas por largos periodos de tiempo, inciden de forma negativa. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? En pantalla vemos 4 gases que son los principales precursores del cambio climático mundial. Tenemos el metano, proveniente de los desechos humanos y de los desechos de los animales, que podrían ser, por ejemplo, las heces fecales. La molécula del metano está compuesto de un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. También tenemos el óxido nítrico, el dióxido de carbono, que está compuesto de 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Es proveniente por la emisión de gases en las industrias y la combustión de combustibles fósiles en los autos. Y el ozono, que se compone de 3 átomos de oxígeno. Ahora te preguntarás, ¿qué impacto puede ocasionar estos gases a la naturaleza y a los seres vivos? El cambio climático produce efectos importantes sobre la superficie de la Tierra, las cuales pueden afectar los ecosistemas y la naturaleza en sentido general. Vamos a citar los más importantes. Crecidas en el nivel del mar. Reducción de las capas de hielo, es decir, el hielo ártico se ha reducido. Los patrones de precipitación han ido cambiando. Es decir, en muchas zonas está lloviendo más, mientras que en otras ha disminuido la cantidad de lluvia. La sequía en los trópicos se ha incrementado. Cuando hablamos de trópico, hablamos de los países que se encuentran en el centro de la Tierra, próximo a la región ecuatorial. Y el aumento en la incidencia del fenómeno del Niño. Conociendo esto, vamos a seguir ampliando los conceptos en el siguiente video. Veamos. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta.
Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Resumiendo, si las condiciones climáticas de una región cambian, las especies que viven ahí también podrían cambiar. Una disminución en la precipitación puede significar que un área ya no puede mantener las especies vegetales de antes y se vuelva más parecida a un desierto. Tales cambios pueden tener efectos en cascada. Solo las redes ecológicas, cuando los cambios en las comunidades de plantas afectan a todos los animales y que dependen de ellas. Ahora es momento de que recapitulemos el contenido del día. ¿Qué estuvieron aprendiendo en la clase de hoy? En la clase de hoy estuvimos aprendiendo sobre el clima y vimos los diferentes tipos, dentro de los que cabe señalar el clima cálido, el clima templado y el clima polar. También vimos el cambio climático, que es un mal que debemos de erradicar y hacer que disminuya con acciones proponentes a conservar el ambiente natural. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, por eso te invito a seguir utilizando el cubrebocas, el distanciamiento físico y mantener el lavado de las manos. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.